a él. Muy bien, hermana Teresina, tenemos a nuestro siguiente participante, el doctor. Ahí descubrimos quién es. Adelante, hermana Teresina. ¿Aló, madre? Muy bien, tenemos con Ahí está, nosotros aquí. Adelante. só um ratito. Muy bien, então, o doutor Alonso Rodrigo Orcada Reyes é advogado especializado em Direito Administrativo, Gestão Pública e Direito Tributário, com sólida trajetória em o setor público e em assessoria legal em matéria educativa e fiscal. É advogado por la Universidade Privada de Tacna y egresado de la maestría en Derecho Administrativo y Gestión Pública por la Universidad San Juan Bautista, con formación complementaria en contrataciones públicas, procedimiento administrativo, derecho tributario y conciliación extrajudicial. Cuenta con más de 5 años de experiencia en la Unidad de Gestión Educativa Local, UGEL 3, donde ha gestionado asuntos legales vinculados a la educación básica regular y especial, fortaleciendo la articulación entre normativa administrativa y gestión educativa. Asimismo, ha desempeñado funciones en SUNAT, migraciones, municipalidades y consultoría tributaria, aportando su experiencia en el ámbito público y privado. Ha participado en congresos nacionales en las áreas de derecho procesal, penal, civil y laboral, contribuyendo a espacios académicos de actualización y debate jurídico. Su perfil profesional se orienta a la gestión pública, el fortalecimiento institucional y el asesoramiento legal especializado en el sector educativo y administrativo, con enfoque en la mejora de la gestión pública y el cumplimiento normativo. Bienvenido, doctor Alonso Rodrigo. Adelante con su ponencia. Muy buenos días, no sé si me escuchan, por favor. Sí, sí se Sí, escucha. doctor. Sí, sí le Perfecto. escuchamos. Muy Ujú. buenos días, gracias, hermana Teresina. Muy buenos días a todos, estimado Walter, estimada directora Medalid. Un saludo afectuoso a la gran comunidad docente de todo el país que nos acompañan el día de hoy. Es un gusto volver a saludarlos, ¿no? Agradeciendo pues de antemano la puntualidad y el compromiso con la excelencia educativa, que es el pilar fundamental, ¿no? En principio, darles la bienvenida a esta capacitación y actualización docente organizada por la UDEC Castrense. El que les habla, como ya dijo la madre, es el abogado Alonso Orcada. Soy asesor del área pedagógica del UGEL 03. Y el día de hoy, como estamos viendo en la pantalla, pues les voy a hablar sobre el tema que se denomina el Marco Normativo Escolar 2026, orientaciones fundamentales para la práctica docente. Sabemos que este 2026 pues, es un año de nuevos retos, ¿no? Y oportunidades, y la mejor herramienta para afrontarlos pues, es el conocimiento normativo, ¿no? Para un mejor desempeño en la práctica diaria, porque como docentes, porque el que les habla también docente, debemos conocer el sentido de las normas y usarlas como herramientas que protejan tanto a nosotros mismos como a los estudiantes, ¿no? Acá hablaremos de gestión de la convivencia, ¿no? Dentro de la institución educativa, pero también de la seguridad jurídica de los docentes en el aula, ¿no? Entonces, lo que queremos lograr es abarcar temas más precisos, ¿no? Que se enfoquen en la práctica docente, ¿no? Muchas veces los docentes percibimos que el marco normativo viene a ser una carga administrativa, un grupo de normas que más que todo generan burocracia, ¿no?
que otra cosa, ¿no? Y también de igual forma lo pueden denominar como un conjunto de restricciones, ¿no? Pero, sin embargo, mi propuesta es que tengan una visión distinta de estas normas, ¿no? Que sirvan, digamos, como un escudo para el docente, ¿no? Pero que a su vez también garantice el derecho del estudiante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede cuando un docente se enfrenta a un caso de violencia escolar? ¿No? O hasta dónde llega nuestra responsabilidad administrativa frente a una negligencia, por ejemplo, ¿no? Estas preguntas pues no se responden con el simple sentido común, sino con el marco normativo. Como vemos en pantallas, para comprender este marco normativo podemos mirar las leyes, mejor dicho, no podemos mirar las leyes de forma aislada, ¿no? Debemos entenderlas como una estructura jerárquica, compacta, ¿no? Donde cada norma se apoya en una de superior jerarquía, ¿no? Por ello es imperativo y necesario empezar hablando por la base de todo nuestro sistema jurídico. La norma matriz que da sentido a la labor docente y que pues esta a su vez protege los derechos de las personas, ¿no? Es la Constitución Política del Perú. Recuerden, maestros, todo lo que hacemos debe estar respaldado por un marco legal, ¿no? La Constitución política protege la integridad tanto del menor como del docente, ¿no? Por ejemplo, en su inciso 1, para ser precisos, del artículo 2, establece que toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física, ¿no? El Estado, a través de la escuela, pues tiene el deber de garantizar que el estudiante no sea vulnerado en su dignidad, ¿no? Cualquier acto de violencia o negligencia en el colegio es una violación constitucional, ¿no? Recuérdenlo. Y este a su vez pues se apoya en el artículo 42, ¿no? Que viene a ser el interés superior del niño, ¿no? Este principio, esta ley, ¿no? Quiere decir pues que todas las decisiones educativas priorizan el bienestar del menor por encima de todo, así de claro y simple, ¿no? Ahora, sobre la ley 28044, que es la Ley General de Educación, pues prácticamente esta ley es de formación ética del docente, ¿no? Esta ley, pues lo que hace es fortalecer los valores y el respeto de las normas de convivencia, ¿no? Promueve incluso la inclusión y prohíbe cualquier tipo de discriminación de toda índole, ¿no? Señala además esta ley, pues una serie de principios de la educación, ¿no? Que el docente debe tener en cuenta a lo largo de su carrera, ¿no? Lo que muestra, pues, esta norma en sentido general es que la educación, pues, no es solo transmitir conocimientos académicos, sino formar ciudadanos de a pie, ¿no? Con las normas enmarcadas y que todo fluya de forma correcta, ¿no? Ahora, en el marco del artículo 53 de esta misma ley, pues el estudiante tiene derecho a un trato respetuoso y a una formación integral. Por otro lado, tenemos la ley de reforma magisterial, ¿no? Y en esta ley, pues que es la 29944, todos lo sabemos, se rigen los deberes y los derechos del docente, entre ellos el artículo 40, ¿no? Sobre, pues, deberes del docente, ¿no? El cual señala expresamente que se debe preservar el derecho del estudiante y el respeto a su integridad, ¿no? Es decir, pues siempre actuar en protección del estudiante, ¿no? Por ejemplo, ¿qué consecuencia genera la inacción del docente frente a un hecho de violencia o de bullying, por ejemplo, ¿no? O sea, no participa o no reporta, incurre en una falta administrativa, ¿no? Es por ello, pues, que esta norma se enmarca a la acción del maestro frente a situaciones en las que, pues, debe intervenir, ¿no? ¿Por qué? Porque el maestro viene a ser un referente de conducta, ¿no? Ahora, vemos la ley 29719, que es la ley que promueve la convivencia sin violencia, o también la denominada ley anti-bullying, ¿no? Y aquí entramos pues más en materia específica, ¿no? Básicamente esta ley define claramente qué es el acoso escolar y establece pues la obligación de contar con un psicólogo en cada colegio, ¿no? Así como un libro de registros de incidencias, en donde se debe anotar todo tipo de incidencias, ¿no? Esta ley, hay personas que lo catalogan como punitiva, o sea, que es una ley que castiga, pero no busca castigar esta ley, ¿no? Sino busca pues promover la erradicación de la violencia en la escuela, ¿no? Sea pues por hostigamiento, ¿no? Sea por intimidación entre estudiantes, entre otros, ¿no?
Y de suscitarse algún tipo de violencia dentro de la escuela, pues el director viene a ser el responsable de reportarlo en el portal CICB. Ese portal lo vamos a tocar con mayor detalle más adelante, ¿no? Entonces, estas normas mencionadas pues se entrelazan con el Decreto Supremo 004 del 2018, que viene a ser la norma que aprueba los protocolos para la atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Y esta norma pues es modificada y actualizada por la Resolución Ministerial 383 del 2025, el cual se emitió nomás hace poco, ¿no? En agosto del año pasado. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Esta resolución ministerial 383 pues resuelve actualizar el anexo 3, ¿no? Modifica y actualiza el anexo 3 de los lineamientos para la gestión de la convivencia escolar, ¿no? Y pues cuyo objetivo es optimizar la atención integral de estudiantes víctimas de violencia, ¿no? Y esta misma norma, este mismo precepto legal, deroga la resolución ministerial 274 del 2020, norma pues que básicamente adaptaba los protocolos al contexto de pandemia, ¿no? Por lo que pues y en ese momento pues se encontraba vigente y ahora es obsoleta. O sea, cambia el enfoque de la emergencia sanitaria a un enfoque de presencialidad y de celeridad administrativa, ¿no? Asimismo, también reestructura los protocolos, siendo siete, ya no seis, como se veía inicialmente en las normas anteriores, y las cuales vamos a verlos con mayor detalle más adelante, ¿no? Otras también de las modificaciones es que pues los plazos se reducen desde que se toma conocimiento del hecho hasta el reporte en el CICB. Antes incluso eran 90 días para cerrar, por ejemplo, un caso en el portal del CICB, por el mismo contexto de la pandemia, ¿no? Que los plazos eran mucho más amplios. Ahora la norma actual pues exige acciones inmediatas, ¿no? Muchos casos incluso se deben cerrar dentro de las primeras 24 horas. Eso también exige, ¿no? Los cierres administrativos de forma más rápida, ¿no? Para evitar la revictimización del menor agraviado. Y hay que tener mucho cuidado con eso porque pues muchas veces el alumno se somete a más de una entrevista, ¿no? Por parte de la autoridad administrativa del colegio, ¿no? Lo cual pues esto es totalmente prohibido, ¿no? Justamente para evitar afectar más al estudiante, ¿no? Que ya de por sí ha sido violentado, digamos, ¿no? Y claro, pues si el caso termina en menos tiempo, existe esta sensación de justicia por parte del padre de familia, por parte del mismo estudiante, y se elimina esta sensación de impunidad, ¿no? Ahora, la normativa vigente también incluye el concepto de conflicto, y esto es importante saberlo y lo vamos a diferenciar con el concepto de violencia, ¿no? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque pues, el fin de este concepto de conflicto es el de evitar reportar todos los casos en el CICB, ¿no? Como se hacía antes, por ejemplo, cualquier incidencia era reportada en el CICB. ¿Qué generaba? Carga en el sistema, carga laboral para todos los implicados, ¿no? Y esa era pues la diferencia con esta norma actual. Todo lo que es conflicto no se reporta, ¿no? Claro, también este es parte de proteger al docente, ¿no? O a la misma autoridad pedagógica en situaciones menores de disciplina, frente a los estudiantes, ¿no? Estas básicamente serían las diferencias, ¿no? Dentro de este marco normativo vigente, ¿no? Que es muy claro conocerlo y los invito a revisarlo, pues, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Eh, a lo que aún se mantiene vigente, pues, ¿no? Es estas líneas de acción, ¿no? Que viene a ser, pues, la promoción de la convivencia escolar, que es fomentar las relaciones positivas en toda la comunidad educativa, ¿no? Como punto dos es la prevención de la violencia escolar y como su nombre lo dice, detectar estos riesgos antes de que ocurra la violencia, ¿no? Y la atención de la violencia escolar es cómo actuar frente al hecho que ya ocurrió, es decir, establecer los protocolos, ¿no? Para la aplicación. Eh, Siguiente, por favor, diapositiva. Muy bien, acá pues claro, tenemos que definir y conocer cuál es el concepto de violencia para tener, digamos, un panorama claro sobre algunas tipificaciones que puedan ser detalladas como falta, no tipificadas como falta. Por ejemplo, viene a ser todo acto o conducta violenta contra un niño, niña o adolescente que ocurre dentro de la institución educativa.
la cual puede expresarse de distintas formas por los actores que conforman toda la comunidad escolar, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, y para actuar frente a la violencia usamos protocolos, ¿no? Acá determinamos quiénes son los responsables, ¿no? Partimos por el director de la institución educativa, ¿no? Viene a ser el principal responsable de aplicar estos protocolos dentro de su misma institución educativa, ¿no? Y pues, en coordinación con el responsable de convivencia, pero pues a su vez trabaja de la mano con las familias, ¿no? Y porque las familias también cumplen un rol importante, ¿no? El de educar y acompañar a sus hijos, ¿no? Si son víctimas, protegerlos, ¿no? Y si son infractores, pues corregirlos, ¿no? Además, pues, el director debe coordinar y articular estas acciones con las entidades externas, ¿no? Como por ejemplo la de MUNA, de las municipalidades, ¿no? La Fiscalía misma, la Policía Nacional del Perú y la UPE, ¿no? La UPE que viene pues a ser la Unidad de Protección Especializada, que es una oficina, digamos, que es adscrita al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, o los centros de emergencia mujer, bien, ¿no? Esas son, digamos, las cuatro o cinco entidades externas con las cuales o a las cuales se deben acudir en este tipo de casos, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora respecto a esto, hay que considerar, ¿no?, que toda atención debe ser inclusiva, ¿no? Esto es muy importante porque si tenemos estudiantes con cierta discapacidad, ¿no?, o que hablan lenguas originarias, estamos pues obligados a adaptar nuestros servicios, ¿no? Por ejemplo, pues con intérpretes o traductores, ¿no? Y hay un fin, ¿no? Es el de garantizar que estas personas, que estos estudiantes o padres con incapacidad entiendan cuáles son los procesos que corresponden y pues para que sus derechos pues no se vean vulnerados. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. eh, la norma adiciona pues estos supuestos para la aplicación del protocolo correspondiente, pero ¿qué especifica estos supuestos? Pues el primero es que es de aplicación obligatoria a toda institución educativa pública y privada, ambos, ¿no? Resalta pues también la obligatoriedad del registro en el portal del CICB y esto es bajo responsabilidad funcional de los responsables. Aplica tanto para la educación básica como para la educación básica alternativa, regular y alternativa. Si el estudiante es mayor de edad, pues la intervención es con él mismo, ¿no? De forma directa. Si es menor de edad, con los padres, con él, o sus apoderados, ¿no? Esa también se activa si es que pues, el presunto agredido es estudiante, ¿no? Independientemente si el hecho ocurre afuera o dentro de la institución educativa. Pues, el tratamiento se da dentro de la institución educativa. Si los involucrados pertenecen a distintas instituciones educativas, pues los protocolos se aplican a la IE que pertenece a la víctima, ¿no? Ahora, si la víctima se traslada de colegio, por ejemplo, el agresor continúa el proceso de atención en su misma institución educativa, hasta el cierre, ¿no?, del protocolo. Sobre la confidencialidad, ¿no? Señala que se debe proteger los datos de los estudiantes involucrados. Esto es muy importante. La información que se brinda al mismo estudiante o a sus padres y apoderados. También señala que se debe mantener el anonimato, ¿no?, en los datos de estos menores involucrados. Por ejemplo, si es que alguna entidad involucrada quiera solicitar información, ¿no? Esto según la Ley de Protección de Datos Personales, ¿no? Hay que tener en cuenta que la vulneración de dicha ley genera responsabilidad, ¿no?, derivada pues de la negligencia o la vulneración de estas normas de confidencialidad, así que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y por último, pues es crucial que los padres de familia, así como los agresores y agredidos, conozcan los protocolos de acción, ¿no? Es por eso que pues, existen estas campañas de sensibilización, ¿no?, que se encarga la misma institución educativa o también el mismo personal de convivencia de las UGELES, ¿no? Y es importante conocer estas campañas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tomamos mayor conocimiento de qué tratan estos protocolos, ¿no? Y cómo se debe actuar frente a esta situación o una presunta situación de violencia, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, acá en esta diapositiva vamos a evocarnos lo que es la afectación de los estudiantes, ¿no?
esta vulneración de sus derechos pues impactan a estos estudiantes, ¿no? Y al impactarlos pueden generar, por ejemplo, deserción escolar, ¿no? Ya que los menores pues no quieren ir a estudiar, se sienten acosados constantemente, se sienten intimidados. Y esto pues al afectarlos emocionalmente pueden incluso autolesionarse, ¿no? Dañar su propia integridad física. Y pues el estudiante al encontrarse inmerso dentro de este daño emocional afecta su capacidad de aprendizaje. Es ahí donde la parte emocional juega un rol importante, ¿no? O sea, la pregunta es cómo resarcimos este daño. Pues a través de ayudas psicológicas, ¿no? Terapias con el menor, con los padres, con los apoderados y los demás involucrados, porque no solamente es el estudiante que ha sido afectado, sino también el estudiante agresor. Tiene que haber ahí una ayuda, un seguimiento psicológico a este estudiante agresor. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, acá, bueno, tenemos claro, ¿no? Que el fin primordial viene a ser la protección y el interés superior del niño. La ley y la Constitución es clara al momento de indicar eso, ¿no? Pues, sin embargo, pues existe la otra cara de la moneda, que viene a ser la vulnerabilidad del docente. Hoy en día, pues, nos enfrentamos a lo que llamamos la judicialización de la pedagogía, ¿no? ¿Y qué significa esto? Que muchas veces una acción correctiva contra un estudiante es necesaria, ¿no? O un llamado de atención firme, ¿no? Es interpretado erróneamente por los padres de familia o los estudiantes como un acto de violencia o maltrato psicológico. ¿Y cuál es la consecuencia de esta percepción, digamos, subjetiva por parte del colegio, del director, ¿no? Viene a ser la activación automática de los protocolos, ¿no? Que derivan en qué, dependiendo, por ejemplo, del acto de violencia, en, por ejemplo, una separación preventiva del docente. O sea, el docente es retirado del aula hasta que se investigue, ¿no? Y es puesto a disposición del OGEL, ¿no? Y pues lamentablemente esto a su vez causa un agotamiento, digamos, frustración del docente y un impacto que incluso puede ser severo en la salud mental y emocional del mismo docente, ¿no? Por eso pues es importante conocer estos protocolos porque se activan como una defensa, ¿no? Estos protocolos se activan como una defensa porque también bajo este concepto, bajo esta normativa, aprendemos a diferenciar lo que es el conflicto con la violencia, ¿no? Siguiente, por favor. Bien. En esta diapositiva pues vamos a definir qué es un conflicto, ¿no? Pero primero vamos a abarcar las consideraciones específicas de la norma vigente. En primer lugar, considerar que el director, como máxima autoridad, debe de actualizar el reglamento interno de la escuela, ¿no? Como sabemos, pues es importante que el reglamento interno esté actualizado y alineado a la organización, al funcionamiento o a la misma convivencia escolar, ¿no? Con el fin, pues, de garantizar un entorno seguro, tanto para los estudiantes como para todos los miembros de la comunidad educativa, ¿no? Asimismo, pues es imprescindible registrar todo tipo de incidencias en el libro de registro, ¿no? Pues a fin de garantizar la seguridad jurídica, ¿no? Que es, digamos, lo esencial, ¿no? Y por último, reportarlo en el CICB, ¿no? Ojo que acá la primera acción luego de una situación de violencia es la aplicación de este protocolo, el que corresponde, ¿no? Y el CICB es un complemento, ¿no? O sea, es una herramienta solo de seguimiento, ¿no? Hay que tener en cuenta esa diferencia. Ahora, respecto a la sección 4.2 de la norma, funciona como un escudo legal, o sea, ¿no? Para el docente, ¿no? Porque vamos a diferenciar qué es el conflicto con la violencia, ¿no? Por ejemplo, las diferencias de opinión o desacuerdos ocasionales. Acá, por ejemplo, es claro pensar, por ejemplo, es distinto, no es violencia. Acá el poner las cosas claras no es violencia o un acto de violencia bajo ninguna circunstancia, ¿no? Establecer límites o normas claras, ¿no? Estas limitaciones que se imponen, ¿no? A los estudiantes tampoco es sinónimo de violencia ni maltrato, ¿no? La corrección de conducta, o sea, corregir muchas veces a un estudiante de forma firme pero respetuosa es parte de nuestra función pedagógica. Como docentes, pues muchas veces tenemos que corregir a los estudiantes, ¿no? Pero con el debido respeto que se merece, sin implicar algún tipo de agresión,
y situaciones propias de la convivencia escolar, ¿no? Que vienen a ser los malentendidos que se pueden solucionar dialogando. Y este tipo de situaciones pues son plenamente conciliables. O sea, se reúnen padres de familia, los alumnos, el director, el agresor, bueno, no agresor en este caso, ¿no? La persona que puso mano firme, el docente que puso mano firme o el personal administrativo que puso mano firme, y se conversa, ¿no? Se dialoga y se llega a un buen puerto. ¿No? Recuerden pues que la violencia real, sí, pues esa es inconciliable, ¿no? Eso sí se reporta obligatoriamente. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, bueno, debemos tener en claro que nuestras acciones pues van de la mano siempre con los principios, ¿no? Estos son los principios por los cuales debemos considerar frente a un hecho de violencia, ¿no? Cómo aplicarlos, ¿no? ¿Qué principios acudir, ¿no? Y estos fueron ampliados por esta norma técnica. Antes eran menos principios, ahora han sido mayormente pues ampliados ahora en esta norma vigente, ¿no? Por ejemplo, el interés superior del niño, que viene a ser el principio rey, ¿no? Que significa que ante cualquier decisión de un director, maestro, padre, lo que importa es el bienestar del niño. Si hay conflicto entre la imagen, digamos, del colegio y la seguridad del niño, prevalece la sobre el niño. Ahora, el segundo principio es la autonomía progresiva. Esto quiere decir que, por ejemplo, los niños no son objetos de protección, sino son sujetos de derecho. O sea, a medida que crecen, tienen mayor capacidad de opinión y de decisión, ¿no? Igualdad y no discriminación. Este principio también venía de la norma anterior, ¿no? Que es la regla de oro de la convivencia. Hay que denominarlo de esa forma. O sea, nadie recibe un trato diferente o inferior por ser pobre, por hablar otra lengua, tener otra religión o identidad de género, ¿no? Acá todos son tratados por igual, ¿no? La participación, principio de participación, ¿no? Pues los estudiantes no solo obedecen reglas, no ayudan a crearlas, ¿no? Ellos tienen pues voz y voto en cómo se puede gestionar la convivencia en esa escuela, digamos, para un mejor accionar frente al director. La interculturalidad, ¿no? Este principio básicamente habla de valorar las diversas culturas, ¿no? Sean costumbres andinas, amazónicas, extranjeras, ¿no? Etcétera. Confidencialidad. Este principio viene a ser, digamos, el silencio absoluto, ¿no? Sobre los datos sensibles, ¿no? Y pues si hay un caso de violencia, se protege la identidad de la víctima a toda costa. Como ya lo dijimos que la confidencialidad, digamos, es un principio base que genera responsabilidad. Ojo con eso. El principio de no revictimización. Más que un principio, yo lo podría terminar pues con, digamos, como un contexto en el que se debe respetar siempre, ¿no? Por ejemplo, es decir, ¿no? Si un niño cuenta que fue agredido, no se le hace repetir la misma historia 5 veces ante diferentes personas o entidades, ¿no? Porque esto lo afecta emocionalmente. Y a veces la misma fiscalía o la misma policía, no sé, y otras entidades de convenio, por ejemplo, con los colegios, a veces incurren digamos, en esta falta, porque el revictimizar es una falta, porque lo afecta psicológicamente al estudiante, ¿no? Ahora, de diligencia excepcional, ¿no? Pues esto prácticamente viene a ser la eficiencia, digamos, y la eficacia, ¿no? Cuando hay violencia o riesgo, no se puede decir, pues, ya lo vemos, ¿no? O esperemos a que haya el oficio del UGEL, ¿no? De alguna entidad, ¿no? O sea, acá no, se actúa inmediatamente, ¿no? Es lo que quiere decir este principio sobre integralidad. Este principio pues ve al estudiante de forma completa, ¿no? Ve sus emociones, ve su entorno social, ve su salud mental, ¿no? Lo protege de esa forma, lo integra dentro de la comunidad educativa. Desarrollo progresivo. Este principio reconoce que cada niño tiene su propio ritmo. O sea, no podemos exigir la misma madurez a todos los estudiantes, ¿no? Pues, lo que hace este principio es respetar su etapa, digamos, evolutiva, ¿no? Así sea lenta o rápida, considerando pues que en muchas ocasiones se presentan cierta discapacidad, ¿no? Y esto pues genera cierta lentitud, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En cuanto a su desarrollo, ¿no? Y este principio pues va de la mano con la inclusión y hay que tener mucha flexibilidad con eso. Y de igual forma, ¿no? Flexibilidad. Este principio, pues, aunque en el texto, en la imagen es similar al de diligencia, el principio se refiere a que las normas administrativas no deben ser un obstáculo, ¿no?
O sea, si para proteger al estudiante hay que adaptarnos a un proceso burocrático o engorroso, pues se hace, ¿no? Porque acá el único fin es la protección del estudiante. Y otro principio que ha sido agregada viene a ser la perspectiva de discapacidad, ¿no? Es básicamente ponerse en el lugar del menor que tiene alguna discapacidad, ¿no? Evaluar las situaciones, entendiendo que un estudiante con discapacidad tiene barreras específicas, ¿no? Y necesita ciertos ajustes razonables, ¿no? O sea, debemos pues adaptarnos a ellos, ¿no? Para de alguna u otra forma integrarlos a la sociedad y tengan igualdad de condiciones que el resto de estudiantes, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, esta diapositiva, como vemos en pantalla, pues habla sobre la situación de la violencia ejercida por un estudiante en agravio a un docente o personal de la institución educativa, ¿no? Una pues, de las inquietudes más recurrentes en nuestra escuela es la sensación de desprotección, cuando, por ejemplo, la agresión viene de allá para acá, o sea, es decir, del estudiante hacia el personal de la institución educativa. Y esta resolución ministerial 383/2025, en su numeral 4.3, marca un hito importante que reconoce explícitamente que aunque el sistema es garantista con el menor, pues el personal de la IE no está obligado a tolerar la violencia bajo ninguna circunstancia, ¿no? Y esto nos da pues tres pasos para actuar, ¿no? Que son bien claros, ¿no? El primer paso, por ejemplo, es que ante una agresión, sea insulto, falta de respeto, agresiones leves, etcétera, no estamos atados de manos, ¿no? La norma indica, pues, aplicar las medidas correctivas, ¿no? Dentro de o que estén inmersos dentro de nuestro reglamento. Y ojo, pues la medida correctiva debe ser proporcional a la acción, ¿no? Si lamentablemente nuestro reglamento interno es débil, no es contundente, nuestra defensa también lo va a hacer, ¿no? Por eso, acá es muy importante, y esto recalco para que se tenga en cuenta, ¿no? Que siempre digamos, las acciones negativas, ¿no? Tienen que estar tipificadas, ¿no? Dentro de las faltas en el reglamento interno. Es muy importante. El segundo paso es comunicar pues al padre o apoderado para tomar medidas correctivas contra los estudiantes, ¿no? Pero atención a lo que dice la norma, ¿no? Acá dice, ¿no? Evitando la conciliación de los hechos de violencia. Claro, la violencia, como lo dije, la diapositiva anterior, pues no se negocia bajo ninguna circunstancia. O sea, no le decimos al docente, bueno, docente, bueno, estudiante, dense la mano, ¿no? Aquí no pasó nada, ¿no? No, esto más bien revictimiza al maestro, ¿no? Lo que pues se hace es firmar un compromiso de restauración de esta convivencia, ¿no? Y si el estudiante pues tiene un trastorno conductual complejo, es nuestra responsabilidad como institución educativa derivarlos a estos aliados estratégicos, ¿no? Que ya mencioné anteriormente, ¿no? A un centro de salud, a la DEMUNA, al centro de emergencia, ¿no? Hay entidades especializadas que deben intervenir de forma inmediata, ¿no? Y finalmente, si hay lesiones físicas, ¿no? Amenazas de muerte o uso de armas, por ejemplo, blancas o de otro tipo, esto excede, pues, lo pedagógico o administrativo. Ya acá entra a tallar el aspecto legal o penal, ¿no? Y aquí la indicación es clara, ¿no? Comunicar de forma inmediata a la autoridad competente, ¿no? La Policía Nacional, o sea, la Fiscalía de Familia, ¿no? No hay que tener miedo de activar este paso, ¿no? Ya que, pues, si la integridad física del docente está en riesgo, pues es importante acudir a estas instancias, ¿no? La norma respalda la denuncia en estos escenarios que son muy críticos, por ejemplo, para este personal de la institución educativa. Ahora, siguiente diapositiva, por favor. Bien, habiendo revisado el marco legal, ¿no? Pasamos a ver un poco, digamos, más detallado los protocolos de atención, ¿no? Y el objetivo de estos protocolos, pues, no es solo cumplir con un trámite, sino optimizar la atención integral de los estudiantes que han sido víctimas o que son víctimas de violencia, ¿no? Vamos a desglosar de forma sucinta, ¿no? Cada protocolo para saber cómo actuar frente a cada escenario específico, ¿no? Como vemos en pantalla, violencia entre estudiantes, ¿no?
Este protocolo uno pues abarca cualquier acción intencional, dice, ¿no? Que cause daño a la integridad corporal, ¿no? Por ejemplo, como golpes, ¿no? O causa un daño psicológico, que pueden ser insultos, las burlas, las amenazas, entre otros, ¿no? Y acá debemos seguir tres pasos claves, ¿no? El primero que viene a ser la acción, ¿no? Convocar al Comité de Gestión de Bienestar para determinar medidas de protección para el estudiante agredido y correctivas para el estudiante agresor, ¿no? En cuanto a la atención, ¿no? Acá pues nos reunimos con los padres de familia por separado, ¿no? El estudiante no debe estar presente y posteriormente se firman las actas de compromiso, ¿no? Para enmendar, digamos, para corregir estas situaciones. Y la derivación, ¿no? Si es necesario derivar al estudiante agredido al centro de salud u otro servicio disponible para que reciba la atención médica o psicológica, pues se deriva, en los casos que se estime pertinente. Y pues registrar la violencia obligatoria en el portal del CICB. Esto es para todos los protocolos, ¿no? Registrar obligatoriamente en el portal del CICB. Y bueno, como cuarto paso, pues viene a ser el cierre, ¿no? Y este caso se cierra, pues, cuando se hayan cumplido las acciones previas, ¿no? Que mencioné, ¿no? Y pues se formaliza a través de un acta de cierre, ¿no? En la que todos firman, ¿no? Como acta de compromiso, ¿no? Prácticamente en el caso de violencia entre estudiantes, pues las acciones de derivaciones, de seguimiento y cierre son el mismo tratamiento, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ya, en el presente protocolo, ¿no? De acoso escolar, que es el bullying, el ciberbullying, debemos diferenciar, pues, qué cosa es el bullying con el ciberbullying. El bullying, o llamado acoso escolar, se caracteriza por ser, pues, intencional, ¿no? Y reiterativo, ¿no? En al menos dos o más ocasiones, ¿no? Tiene que existir un desequilibrio de poder entre el estudiante que agrede con el estudiante víctima. Es decir, que este último sea capaz de defenderse, o sea, que se note la vulnerabilidad de este estudiante. En cambio, el ciberbullying, pues, es una modalidad de acoso virtual, ¿no? En la que se usa, pues, la tecnología o ahora están de moda estas redes sociales para, pues, eh, realizar, digamos, publicaciones ofensivas contra la víctima, ¿no? O publicaciones humillantes para agredir al estudiante, ¿no? Y esta modalidad no requiere que sea reiterativa, para que sea grave, ¿no? Debido, pues, a la difusión masiva, inmediata, que permite que estas redes se den de forma en perjuicio del estudiante, en perjuicio de la víctima, ¿no? Y esto, lamentablemente, a veces las redes sociales se incurre en eso, ¿no? En que es masiva, y esto afecta con mayor gravedad, digamos, al estudiante, ¿no? Como acción, viene a ser garantizar la seguridad de la víctima inmediatamente, ¿no? Recopilar las evidencias, especialmente en el caso de ciberbullying, ¿no? Como por ejemplo las capturas de pantalla de estas redes sociales, ¿no? Y reportar obligatoriamente en portales SCB, ¿no? Como derivación, derivar a la víctima y al agresor a la atención psicológica externa especializada. Como seguimiento, implementar un plan de acompañamiento individualizado para cada estudiante, para posteriormente ser informado a los padres o apoderados, ¿no? A fin de que, pues, se verifique que este acoso se haya detenido completamente, ¿no? Y cierre, pues, cuando se haya cumplido todas las acciones mencionadas previamente a través de un acta. Este protocolo que vemos en pantalla, pues, viene a ser un escenario ya de alto riesgo, ¿no? Si un estudiante, por ejemplo, usa armas, ¿no? Sea de fuego, armas blancas como cuchillos o navajas, para intimidar o amenazar a otro estudiante, la prioridad es la seguridad del actor vulnerado, ¿no? Acá, pues, sobre la comunicación, pues, en principio, lo que debemos mantener es la calma, ¿no? No intentar arrebatar el arma a la fuerza a este estudiante, ¿no? Porque eso también sería, pues, la persona que quiera realizar esa acción ya estaría inmerso dentro de un acto de vulnerabilidad. Puede ocurrir alguna desgracia. Entonces, aislar la zona, si es necesario, pues si hay muchos estudiantes, aislarlas, ¿no? Y el director, pues, debe informar inmediatamente a la Policía Nacional y a los pares de este presunto agresor. Respecto a la seguridad, pues si existe un riesgo inminente, se debe evacuar parcial o totalmente a la escuela, ¿no? En el caso de que, pues, se ha encontrado, por ejemplo, un estudiante con una granada o un arma de fogueo, ¿no? Eso implica un riesgo inminente, ¿no? Por eso hay que evacuar. Custodia, ¿no? Bueno, ojo aquí, pues, si el arma está, pues, en la escuela,
no debemos manipularla. Si se encuentra en la escuela, si se halla en la escuela, no se manipula, no se toca. Debemos esperar a que venga la policía y realice la debida incautación de esa arma. Y de ocurrir alguna desgracia, pues trasladar inmediatamente a los heridos para su atención médica, ¿no? Como protección, como protocolo 4, por favor, protocolo 4, muy bien. Este protocolo pues incluye desde los tocamientos indebidos hasta la tentativa o la consumación de violación. Y se considera como tal si existe la vulnerabilidad, ¿no? Incluso sin amenaza explícita, ¿no? Y los principios de este protocolo de violencia sexual entre estudiantes son estrictos, ¿no? Por ejemplo, como acción, viene a ser, en pocas palabras, la no revictimización, ¿no? Como lo dije anteriormente, está prohibido realizar interrogatorios reiterativos a los estudiantes. Como derivación, el director tiene un plazo de 24 horas, por ejemplo, este es el plazo más, digamos, más corto, ¿no? Más perentorio, digamos, ¿no? Para presentar la denuncia policial o fiscal, y eso es bajo responsabilidad funcional. Así que el director tiene que tener mucho cuidado. Como seguimiento, asegurar que el estudiante afectado continúe su educación sin verse perjudicado, ¿no? O sea, coordinar con el Centro de Emergencia Mujer, por ejemplo, para un soporte legal o psicológico, ¿no? Y como lo indiqué anteriormente, esto debe ser o debe estar inmerso dentro de este soporte legal, tanto el agresor como la víctima, ¿no? Y cierre cuando se hayan cumplido pues todas las acciones mencionadas previamente, ¿no? Y se formaliza a través de un acta. Protocolo 5. Bien. Eh, Ahora entramos acá a la violencia ejercida por el personal de la institución educativa, ¿no? Según la ley 30403, esto abarca tanto el uso de la fuerza con fines correctivos, ¿no? Como por ejemplo un castigo físico, como el maltrato ofensivo o el trato ofensivo o denigrante o humillante, ¿no? Por parte de un adulto, ¿no? De la escuela hacia un estudiante. Entonces, a nivel de gestión, estos casos pues se denuncian administrativamente, ¿no? Si el director levanta un acta y reporta al UGEL para iniciar un proceso administrativo, pues se hace, ¿no? Si hay lesiones graves, pasa también al ámbito penal. Como acción, el director levanta un acta de los hechos, ¿no? Ojo, sin calificar el delito. O sea, no, el director no puede levantar un acta calificando el delito. Este simplemente levanta un acta de la situación, ¿no? O del contexto en el que se está siguiendo en ese momento, ¿no? Y posteriormente informa a los padres del estudiante afectado, ¿no? Obviamente se reporta en el CICB. Como derivación administrativa, eh, lo que tiene que hacer el director es remitir, ¿no? O los responsables, ¿no? Remitir el informe al UGEL para que la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios inicie una investigación a este personal de la institución educativa. Si hay lesiones, pues se presenta la denuncia ante la policía. Y pues el seguimiento en la institución educativa es que debe monitorear el estado emocional del estudiante y colaborar con las investigaciones que inicie la UGEL, ¿no? Bueno, los siguientes protocolos vienen a ser pues de violencia sexual, que esto, bueno, en realidad esto es por parte de la IE a los estudiantes, ¿no? Este protocolo pues activa inmediatamente la separación preventiva, ¿no? En aplicación del artículo 44 de la Ley de Reforma Magisterial. Eh, También el protocolo 7 que viene a ser el entorno familiar, ¿no? Acá prácticamente son las agresiones físicas o psicológicas que ocurren dentro del hogar contra el estudiante, ¿no? Y a veces, pues, como sabemos, la violencia viene desde casa. Si detectamos estas alertas conductuales, no podemos ignorarlas. Siguiente diapositiva, por favor. Eh, como ruta de actuación, por ejemplo, ¿no? En el nivel inicial, esto incorpora, la norma vigente lo incorpora como anexo dentro del protocolo, ¿no? Dentro de la norma vigente. ¿Y de qué trata, no? Que esto básicamente pues, aborda cómo debemos actuar cuando detectamos conductas sexuales en niños pequeños, en menores de 6 años, ¿no? O sea, a diferencia de los estudiantes mayores, los niños iniciales muchas veces no pueden verbalizar lo que les sucede, ¿no? Por lo que hablan a través de su comportamiento. Y esta norma pues nos indica que no debemos ignorar cierta señal, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor.
Bien, bueno, claro, bueno, luego de haber concluido la revisión de los protocolos, pues esto podemos enfocarnos ahora en el portal del CICDB, ¿no? Pues un marco regulatorio se sustenta en la resolución 262, ¿no? En la resolución viceministerial de 2019. Esta norma, pues, aprueba las disposiciones para su administración y su uso, ¿no? Pero ¿cuál es la función central, ¿no? Es el de registrar, monitorear y gestionar los casos de violencia escolar. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, para entender la operatividad de este portal, debemos centrarnos en tres etapas fundamentales, ¿no? Que es la afiliación. Es un paso obligatorio que realiza el director para habilitar la plataforma, este, delegando, pues, incluso luego la responsabilidad a este responsable de convivencia escolar dentro del colegio. El segundo momento es el reporte, ¿no? El cual es abierto. Cualquier víctima o testigo puede registrar una incidencia solamente con su DNI, lo que genera una alerta inmediata, ¿no? Finalmente, esto activa el proceso de atención, donde pues acá se ejecutan los protocolos y el responsable de convivencia tiene el deber de registrar cada acción realizada en el sistema, ¿no? Cabe resaltar pues que una distinción clave es que el CCB es exclusivo para violencia escolar, por lo que no debe ser reportado en casos de violencia familiar, por ejemplo. Todo es dentro del colegio. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, bueno, el tiempo amerita, ¿no? En esta diapositiva básicamente están los pasos del 1 al 7 de cómo registrar, ¿no? Por ejemplo, la persona ingresa al CCB, ¿no? Y con el usuario y contraseña que obtuvo en su registro. Indica cuáles son los datos de la escuela, indica los datos de la persona agredida, indica los datos de los supuestos agresores, que puede ser más de uno, ¿no? Se indica el tipo de rol en la recurrencia de la agresión, se escribe una breve descripción del caso y se envía el reporte, ¿no? Básicamente esos son los pasos. Ahora, quiero entrar ahora, siguiente diapositiva, por favor. Quiero entrar a hablar de un tema neurálgico, digamos que son las consecuencias derivadas de la violencia, ¿no? La ley de reforma y su reglamento, acá quiero centrarme básicamente en 2, 3 minutos, ¿no? Para tratar de mencionar esto que es importante, digamos, es la parte más importante de la exposición, ¿no? Su reglamento y la norma desarrollan los tipos de sanciones que incurrirían los docentes cuando transgreden los principios, los deberes o sus obligaciones, ¿no? Según la gravedad de la falta y dependiendo la jerarquía que asume el profesor, pues no sé si es director, si es maestro de aula o si se desempeña en el ámbito de gestión institucional. Específicamente, la ley de reforma en su artículo 43 prescribe que son 4 sanciones a aplicar, ¿no? El director tiene como potestad sancionadora aplicar sanciones de amonestación escrita, ¿no? Y la suspensión de goce hasta por 30 días. Ojo, solo hasta 30 días sin goce de remuneraciones. Por otro lado, la OGEL ostenta esta potestad sancionadora para casos de cese temporal desde los 31 días hasta los 12 meses. Y la destitución, ¿no? Que digamos es una sanción, digamos, es la sanción más fuerte, ¿no? Y tiene que obviamente ser previa investigación de la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios del OGEL, ¿no? Ahora, con la entrada en vigencia de esta RBM 120, esta norma que regula la investigación y el proceso administrativo disciplinario de los profesores, ratifica, ¿no? La plena competencia que tiene el director de la IE para sancionar con amonestación escrita o suspensión sin goce, ¿no? O sea, es decir, el director califica, el director investiga, procesa, sanciona o absuelve, ¿no? Claro, el docente, el personal administrativo o el subdirector que esté inmerso dentro de este proceso tiene derecho a su defensa a través de la presentación de su descargo en el plazo de 10 días hábiles, ¿no? Y pues, el director, una vez presentado este descargo, tiene otros 10 días hábiles para notificar la sanción, ¿no? Y siguiente diapositiva, por favor. Bien, este cuadro pues nos permite visualizar la proporcionalidad de la falta, ¿no? O sea, a mayor gravedad de la falta, mayor es la complejidad del proceso y las garantías que se activan, ¿no? Por ejemplo, ante una falta leve que amerita amonestación, el docente tiene el derecho al descargo inmediato, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos ya de faltas muy graves, graves o muy graves, que podrían derivar en una suspensión o una cese o una destitución, se activa obligatoriamente el debido proceso administrativo. Es decir, la investigación inicia considerando obligatoriamente las garantías procesales por parte de la Comisión Permanente Disciplinaria, ¿no? Acá se protege el derecho a la defensa y las garantías del docente. Es vital entender que incluso en el escenario, digamos, más drástico como la destitución, ¿no? El sistema garantiza el derecho a la defensa.
a la presunción de inocencia y a la posibilidad de elevar un recurso de apelación ante el Tribunal de Servir para que éste tome otro tipo, digamos, de pronunciamiento en el caso de que el docente cree que está en un nivel de indefensión, ¿no? ¿Para qué? Para asegurar que ninguna sanción sea arbitraria, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora, ¿cómo determina la autoridad si una falta merece una amonestación simple o una destitución, ¿no? Este no viene a ser un criterio subjetivo, ¿no? Acá nos regimos a lo que indica el artículo 78 del reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, ¿no? Que establecen los criterios de gradación. Como ven en la diapositiva, ¿no? La autoridad debe realizar una evaluación concurrente, es decir, analizar el escenario completo, si es que hubo intencionalidad en la conducta, si es que el daño fue dado al interés público o al estudiante, se ejerció el daño o no se ejerció el daño, o si el docente pues sacó algún beneficio ilegal respecto a este caso. O sea, estos filtros son esenciales porque garantizan digamos, que se aplique el principio de proporcionalidad, ¿no? O sea, asegurar que la sanción sea justa y equitativa a la magnitud real de los hechos, ¿no? Esto pues para evitar que castigos excesivos por errores menores o la impunidad para faltas que realmente son graves. O sea, tiene que existir esta coherencia y razonabilidad en la tipificación de la falta. Y por último, pues vamos a ver acá la siguiente diapositiva, por favor, respecto a las medidas preventivas, ¿no? Acá es crucial hacer una distinción legal, ¿no? No toda acción que aleja al docente del aula es un castigo, hay que tener en cuenta eso. Lo que vemos aquí son medidas preventivas, no constituyen una sanción, simplemente es una medida de protección al estudiante. Se debe entender que son prácticamente como medidas cautelares administrativas, ¿no? Donde el docente o servidor sigue percibiendo su remuneración. Esto no se suspende, sino la norma establece dos figuras para proteger al estudiante durante una investigación, que es la separación preventiva, y esto se aplica inmediatamente cuando existe una denuncia o judicial por delitos graves contemplados en el artículo 44 de la Ley de Reforma o la Ley 29988, ¿no? Esta separación preventiva concluye al término del proceso administrativo o judicial correspondiente, ¿no? Y tenemos también el retiro, ¿no? Que pues, es competencia exclusiva del UGEL, ¿no? Para casos, digamos, más complejos que son descritos en el artículo 48-49 de la Ley de Reforma, como los casos de cese y destitución. Y se refiere cuando la Comisión de Procesos ya instauró un proceso administrativo disciplinario y considera que la presencia del docente es riesgosa para la investigación, ¿no? Es donde procede el retiro a través de un acto resolutivo de la UGEL, ¿no? Bueno, siguiente diapositiva, por favor, para culminar. Muy bien, acá debemos abordar lo que señala la ejecución de la sentencia, ¿no? Acá que existe la creencia errónea por parte del docente investigado de que presentar una apelación detiene el castigo, pero la normativa es tajante al respecto, ¿no? Según el artículo 104 del reglamento de la ley, y que es concordante con la ley madre, digamos, del procedimiento administrativo general, que viene a ser la 2744, establece que todo acto administrativo tiene carácter ejecutorio. ¿Y esto qué significa? Que una vez que el docente es notificado válidamente, la sanción se aplica de inmediato. No quiere decir que estas sanciones tengan efecto suspensivo. O sea, la norma establece claramente que las resoluciones no se suspenden por una interposición de un recurso administrativo, ¿no? Pues en términos prácticos, ¿no? Si un docente es sancionado, primero cumple la sanción y su apelación se resolverá por una cuerda separada, según la instancia que corresponde, ¿no? Por ejemplo, el Tribunal de Servicio Civil. Pero entiéndase que el castigo se ejecuta desde el día uno, ¿no? Téngase en cuenta eso. Bueno, mi recomendación final es que pues no veamos esta ley con miedo, ¿no? Sino como una brújula ética, ¿no? La mejor defensa legal pues siempre será nuestra idoneidad y una conducta ética intachable, ¿no? Que estas normas pues no sean un motivo de alarma, ¿no? Sino una brújula que garantice un servicio educativo seguro y de calidad para los estudiantes, ¿no? Con esto finalizo mi presentación. Muchas gracias por su atención, más bien, y pues quedo atento a su entera disposición si es que hubiere alguna pregunta o consulta, ¿no? Realmente el tiempo amerita. Sí, Muy bien, doctor, hay varias preguntas que vamos a mencionar algunas, porque son varias, para, y además después se mandará a usted, en caso que no se pueda responder todas ahora, ¿ya? Claro que sí, no Entonces, hay la problema. primera pregunta, el profesor Pedro.
¿Qué debemos de hacer cuando un estudiante nos falta el respeto sin razón porque tiene problemas en casa o maltrato, por ejemplo? Claro, esto está establecido en el protocolo en el caso de que los estudiantes sean, digamos, los agresores, ¿no? Bueno, acá se activa el tema de la defensa al docente, ¿no? Si bien es cierto, hay que tener claro algo, ¿no? La norma es garantista para el estudiante, ¿no? La norma protege al estudiante, pero gracias a esto, la norma también da pie a que el docente sea, digamos, protegido, ¿no? Pues con las garantías constitucionales respectivas, ¿no? ¿Qué se debería hacer? Bueno, el docente simplemente también denuncia el hecho ante el colegio y le hace seguimiento. ¿Por qué? Porque el director también tiene la obligación de reportar este caso. ¿No? Y bueno, las UGELes, digamos, o las instancias superiores también tienen que entrar a tallar ahí, ¿no? Ya que como superiores jerárquicos tienen que conocer digamos, la aplicación de estos protocolos, ¿no? Porque si bien es cierto, el portal del CICB es una herramienta de seguimiento, ¿no? Se tiene que culminar hasta que el caso se cierre. Entonces, es importante considerar eso, ¿no? Muy bien, gracias. Otra pregunta. ¿A quién corresponde reportar los casos al CICB dentro de la institución educativa? Esto al director. El director, digamos, es el responsable, ¿no? Todas las normas, incluso las que han sido modificadas, indica plenamente que el director o los responsables de convivencia dentro de la educación, según digamos, la disposición del órgano de dirección, es el responsable, ¿no? El director y los responsables de la convivencia. Muy bien. Una tercera, y ya cerramos. ¿En qué caso se puede solicitar la eliminación de un reporte al CICB? Eliminación. Bueno, en los casos que, a ver, acá podemos partir de algo, ¿no? Como diferencié las diapositivas en la ponencia, existen los conflictos, ¿no? Los conflictos, como bien he detallado y más o menos según la conceptualización que he realizado en la ponencia, hay que diferenciar lo que es un conflicto con una violencia, ¿no? La violencia, como dije en su momento, no es conciliable. Esto se reporta, sí o sí. En cambio, el conflicto no se reporta porque son solamente medidas correctivas que se dan al estudiante. Es por eso que si erróneamente se reporta un conflicto, ¿no? Obviamente previo análisis, previa investigación del director o del responsable de convivencia, incluso si es un conflicto y se determina que simplemente es un mero conflicto, se concilia y se quita del reporte del CICB. Y es obviamente lo que hace el director cuando llega digamos, esta notificación al UGEL. La UGEL determina, o el Minedo o la DREL, según sea el caso, determina que es un conflicto y se elimina. Así sería, digamos, la ruta. Ya, muy bien. Hermanita Teresina, aquí tengo una Tengo. pregunta que también me parece importante trasladarlo al doctor. Dice aquí, pero en el caso del ciberbullying que se da fuera del ámbito del colegio, entonces debe ser tratado por el colegio. Dos en una. La siguiente, si el hecho como tocamiento indebido ocurre fuera del colegio, debe ser tratado por el colegio. ¿Cuál sería el procedimiento? Dos en una de un profesor guardia. Bien, claro, no, como lo mencioné, el bullying y el ciberbullying tienen el mismo tratamiento. Lo que yo he hecho es quizás diferenciar el concepto y de qué trata cada caso, pero todo se reporta. El tratamiento, por más que esto sea, como lo dije en su momento, en el caso del ciberbullying, se tiene que recopilar, digamos, las evidencias respectivas, ¿no? Para formular una denuncia, ¿no? Como por ejemplo las capturas de pantalla de estas redes sociales, ¿no? De alguna otra red social o página web que estén inmersos digamos, este tipo de acosos, ¿no? O sea, se reportan de todas maneras en el portal del CICB, ¿no? Porque esto prácticamente es un acto de violencia y esto pues no puede pasar desapercibido. La segunda pregunta, discúlpame, estimado Walter. Ahí va, la segunda pregunta tenía que ver, aquí está.
Se me fue la pregunta aquí. Hay varias preguntas, doctor, que han realizado los docentes, de modo que vamos a hacer nosotros las capturas, redactarlas y las vamos a compartir para que nos pueda ayudar a absolverlas y poder hacer llegar oportunamente también a los maestros. Claro que sí, estimado Walter, no hay ningún problema. Estoy presto para todo. Ujú. Muy bien, doctor. Gracias, doctor Alonso, por estar con nosotros, por los tiempos que se han manejado aquí. Las disculpas del caso a los docentes también. Estamos seguros que en el transcurrir de los días haremos este paneo a estas interrogantes y haremos llegar también oportunamente a cada uno de ustedes a través de esta plataforma o este grupo de WhatsApp que se ha creado, ¿no? Entonces, estimados colegas, estamos gratamente fortalecidos. Mira, estamos terminando con un tema medular, pero qué bueno que nos diga el doctor Alonso que no la tengamos miedo a estas normas. Son nuestras protecciones, es correcto. Y es a la vez lo que decíamos durante la semana, ese compromiso tan grande de darnos en el día a día con nuestros estudiantes y seguro que en esa lid de encuentro puede haber alguna de estas situaciones que no la buscamos, puede ocurrir, puede darse, ¿no? Pero tenemos aquí, desde ya, doctor Alonso, es usted un aliado nuestro y acudiremos a su persona cuando se presente y no podamos resolver esta situación a su persona. Gracias una vez más por ser parte de este equipo formando aquí a los profesores en educación religiosa, bueno, a nivel nacional, desde nuestra querida Oficina de Educación Católica Castrense del Perú. Entonces,